Hace unas semanas, los científicos descubrieron algo increíble. Antes de verlo, suscríbete, dale a me gusta y déjanos un comentario. Imagínate el mar Mediterráneo. Ese escenario idílico donde los turistas se zambullen en aguas cálidas y cristalinas. Probablemente te imaginas peces de colores, corales tranquilos y esa paz azul que siempre ven de la costa europea. Pero la realidad allá abajo es muy diferente. Olvídate por un momento de la superficie soleada, porque lo que los radares han captado recientemente en el fondo de este mar parece sacado de una mala película de ciencia ficción. Solemos asociar los círculos perfectos en el suelo con campos de maíz y extraterrestres aburridos, ¿verdad? Pero estos patrones no están en Kansas. Fueron hallados a cientos de metros de profundidad, donde la luz apenas llega y la presión aplasta a cualquiera que no se dé cuenta. Hay más de 1,400 estructuras circulares dispersas por el lecho marino, formando un mapa insólito que nadie había visto hasta ahora. Y su magnitud es simplemente absurda. Cada uno de estos anillos tiene unos 20 vimo, suficiente para aparcar varios camiones sin mucho esfuerzo. Lo más inquietante no es solo el tamaño, sino la precisión con la que fueron formados en el lodo abisal, como si alguien hubiera usado una brújula gigante para marcar el territorio. El equipo de investigación que operaba el sonar debió de frotarse los ojos varias veces, pensando que el equipo tenía algún tipo de fallo técnico. Pero los datos no mentían. El Instituto de Ciencias Marinas de Barcelona, junto con otras entidades importantes, confirmó que no se trata de una anomalía aislada ni de una falla geológica común. El lecho marino del Mediterráneo, que creíamos conocer a la perfección, ha revelado una compleja y organizada red de cráteres que desafía la lógica de las corrientes oceánicas. La naturaleza rara vez actúa con una geometría tan precisa sin una razón muy específica, y esa razón es la que quita el sueño a muchos científicos. El problema es que, cuanto más expertos analizan estos círculos, menos comprenden cómo se formaron de manera tan masiva. No es como si un volcán hubiera entrado en erupción y dejado marcas al azar. Existe un patrón, una repetición que sugiere que algo está modelando activamente el terreno profundo. Y si crees que estos agujeros son solo depresiones vacías y silenciosas, prepárate. Porque lo que emerge de ellos es lo que realmente empieza a complicar la historia. Lo primero que piensa un científico escéptico al ver algo así debe ser una fuga de gas. Tiene sentido, ¿verdad? Enormes burbujas de metano que se elevan desde el lecho marino como si el océano exhalara un profundo y tóxico suspiro. Pero las cuentas no cuadran. Si fuera solo gas, veríamos un montón de cráteres deformados. No 1,400 círculos que parecen dibujados con regla y alineados a escuadra. El equipo de investigación utilizó un sonar de ultra alta resolución para cartografiar cada centímetro de estas depresiones en el Golfo de Valencia. Lo que encontraron fue una estructura llamada cráter, pero a una escala que nadie estaba preparado para catalogar por completo. Es como si el lecho marino del Mediterráneo sufriera de un acné geométrico severo, donde cada poro tiene el tamaño de una casa modesta. Y el pus aquí es algo mucho más extraño. Parásero, la geología suele ser caótica. Pero estas marcas siguen una distribución que sugiere un proceso continuo y muy antiguo. Los sedimentos circundantes fueron expulsados de forma tan uniforme que los expertos del MBARI de Barcelona se devanaban los sesos, tratando de comprender la fuerza necesaria para ello. No hablamos de una simple bocanada de aire, sino de explosiones subterráneas que moldearon el paisaje a lo largo de milenios. O quizás de algo más dinámico. El misterio se intensifica al darnos cuenta de que estos círculos no son simples agujeros estáticos en medio de la nada. Funcionan como chimeneas en un sistema que conecta el interior de la Tierra directamente con la columna de agua donde nadan los peces. La presión en las profundidades es un monstruo silencioso
y cualquier pequeña fisura en el lecho oceánico se convierte en una válvula de escape para fluidos, que apenas hemos comenzado a estudiar. Fluidos que pueden transportar vida o destrucción. Ahí es donde la cosa se pone realmente extraña. Algunos de estos círculos parecen vivos, mientras que otros están ahí, inactivos, como pueblos fantasmas submarinos. Si bucearas allí ahora, sentirías que el suelo modo respira bajo tus aletas. Y esta respiración geológica atrae a visitantes que adoran un entorno inestable y rico en minerales. Visitantes que han transformado estos cráteres en una especie de comunidad privada para los amantes de lo insólito. Imagina que eres un pez o un crustáceo vagando en la oscuridad total y, de repente, te topas con uno de estos cráteres colosales. Para os parece un agujero extraño. Pero para las criaturas que habitan el fondo del Mediterráneo, estos círculos son auténticos oasis de recursos químicos. Donde escapa el gas, la vida se agrupa de forma oportunista, transformando lo que debería ser un desierto de lodo en una metrópolis biológica, pero una muy siniestra. La ciencia denomina a este proceso quimiosíntesis, un término complejo para explicar cómo sobreviven estas criaturas sin haber visto jamás un rayo de sol. Extrañas bacterias devoran el metano que emana de estas fisuras, sirviendo de alimento a gusanos tubícolas y bivalvos que parecen provenir de otro planeta. Es un mecanismo perfecto. El planeta libera un gas y aparece todo un ecosistema insólito para alimentarse. Báilame, 1400 puntos de alimentación es algo que nadie esperaba encontrar. Aunque parezca increíble, los mapas han revelado que algunos de estos anillos presentan bordes elevados, como si el material se hubiera apilado cuidadosamente alrededor de la abertura. Esto indica que la expulsión de fluidos no fue un evento único y violento, sino un proceso rítmico, casi como el latido de un corazón geológico. Los investigadores quedaron intrigados porque la simetría es tan perfecta que desafía las corrientes oceánicas que normalmente alteran cualquier rastro de sedimento en las profundidades. Pero aquí, el patrón persiste. Lo más inquietante es pensar en qué pasaría si este sistema decidiera toser con más fuerza de lo habitual. Si estos 1400 portales liberaran presión simultáneamente, el impacto en la química del agua y el clima local sería una verdadera pesadilla logística para los oceanógrafos. La naturaleza no es justa y le encanta esconder estas gigantescas válvulas de seguridad justo debajo de las rutas marítimas más transitadas del mundo, sin previo aviso. Sin embargo, un detalle captado por el sonar ha dejado perplejo al equipo del Instituto de Ciencias Marinas. No todos los círculos emiten gas actualmente, lo que sugiere que algunos podrían ser vestigios de una actividad mucho más intensa en el pasado remoto de la Tierra. El lecho marino se ha convertido en un cementerio de eventos explosivos que moldearon la historia del Mediterráneo. Y el próximo capítulo de esa historia podría estar oculto justo en el centro del cráter más profundo. Imagina el fondo marino como una hoja de papel y algo decidió estampar el mismo sello circular 1400 veces. Esta repetición obsesiva en el mar Mediterráneo es lo que realmente quita el sueño a quienes estudian el abismo, porque la geología convencional no tolera las copias perfectas. En el Golfo de Valencia, los investigadores han observado que estos anillos mantienen una distancia casi social entre sí, como si existiera una regla invisible que dictara dónde puede o no aparecer el siguiente agujero. Los datos recopilados por los buques de investigación muestran que la corteza terrestre en esa zona es más delgada e inestable de lo esperado. Es como si camináramos sobre una cáscara de huevo gigante que oculta un caldero de fluidos hirvientes justo debajo del sedimento. La presión acumulada busca cualquier microfisura por donde escapar, y cuando la encuentra, no pide permiso. Simplemente hace estallar el lodo lateralmente y crea estos cráteres que ahora catalogamos con asombro. Pues bien,
La naturaleza tiene un humor bastante macabro cuando decide ocultar estas gigantescas cicatrices en zonas de pesca y navegación. Cada uno de estos círculos actúa como un registro histórico de una tos planetaria ocurrida hace miles de años o quizás la semana pasada. El problema es que el lodo del lecho marino es un maestro del camuflaje. Cubre las pistas rápidamente, dejando solo el contorno circular como la huella dactilar de un antiguo crimen geológico. Científicos del Instituto de Ciencias Marinas de Barcelona utilizan modelos matemáticos para intentar predecir si podrían aparecer nuevos círculos repentinamente. Si la presión del metano bajo el lecho marino aumenta, estas 1.400 aberturas podrían no ser suficientes para aliviar la presión. Y entonces el escenario de burbujas inofensivas se convierte en algo mucho más violento. Se trata de una tensión constante entre el peso del agua que empuja hacia abajo y el gas que intenta desesperadamente ascender a la superficie. Aquí es donde la cosa se pone extraña. Las imágenes de sonar revelaron que el interior de algunos círculos es perfectamente liso, mientras que otros son irregulares y están llenos de escombros. Esto sugiere que estamos ante distintas generaciones de explosiones. Un álbum de fotos de desastres naturales que abarcan épocas. Y lo más extraño es que, mientras los humanos debaten sobre su significado, el mar continúa su silenciosa obra, modelando el terreno de maneras que apenas podemos comprender. Si crees que estos agujeros son meras formaciones geográficas sin vida, lamento informarte que el abismo es mucho más oportunista de lo que parece. Estos cráteres actúan como auténticas trampas para sedimentos y nutrientes, creando un microclima que contrasta completamente con la monótona llanura que los rodea. Es como si cada círculo fuera una pequeña arena donde la supervivencia depende de una química extrema y la oscuridad absoluta. Un escenario perfecto para quienes saben jugar según las reglas de las profundidades marinas. La ciencia ha descubierto que el flujo de fluidos dentro de estos anillos altera la temperatura del agua local, creando corrientes térmicas que remueven lo que debería estar en calma. Este movimiento constante extrae minerales del subsuelo, proporcionando un festín para colonias de seres que parecen haber surgido de una pesadilla biológica. El Mediterráneo oculta estas faviras bajo kilómetros de agua, lejos de la vista de cualquier turista que tome el sol en la costa española. Pero lo que sucede en su interior es puro instinto. Sinceramente, la precisión de estos 1.400 círculos nos hace cuestionar si realmente comprendemos cómo se comporta la corteza terrestre bajo presión hidrostática. Cada depresión es un punto de escape, una válvula que impide que el suelo explote incontrolablemente bajo nuestros pies. Los investigadores observaron que la disposición de estas marcas sigue profundas fallas tectónicas, transformando el mapa circular en una radiografía de las heridas abiertas de la Tierra. Lo más curioso es que, al analizar muestras de lodo extraídas de estos bordes circulares, los expertos encontraron rastros de actividad geoquímica que no deberían estar ahí. Se observa una presencia de elementos pesados que sugiere que lo que emerge de estos cráteres proviene de capas mucho más profundas que el metano común. Es como si el planeta enviara muestras gratuitas de su núcleo a la superficie, y nosotros fuéramos los curiosos vecinos tratando de descifrar el contenido del paquete. Pero no se dejen engañar por la aparente tranquilidad de las imágenes satelitales ni por el sonar de alta tecnología que cartografió todo esto. La estabilidad de estas estructuras es un concepto relativo en términos geológicos. Lo que hoy es un círculo perfecto podría ser mañana el epicentro de un cambio drástico en el ecosistema local. Y mientras los científicos debaten si esto representa un peligro real o simplemente una curiosidad estética, algo ahí abajo sigue excavando. Y la huella que deja es lo que vamos a analizar ahora. Francamente, lo que el sonar reveló en estos bordes no es solo lodo acumulado, sino una especie de arquitectura caótica.
Alrededor de cada uno de estos 1.400 círculos, se observa una compactación de sedimentos que sugiere una fuerza expulsiva constante, como si algo hubiera estado soplando desde debajo de la capa marina durante siglos. Los geólogos lo llaman flujo advectivo, pero en la práctica, se trata del planeta expulsando lo que ya no puede contener en sus oscuras profundidades. El misterio se intensifica cuando los investigadores descubren que la profundidad de estos cráteres varía casi rítmicamente, creando un relieve que se asemeja a una extraña partitura musical. No existe una explicación sencilla para que tantas marcas tengan exactamente la misma forma, ignorando por completo las irregularidades del terreno circundante. Es como si la física de las burbujas gigantes hubiera creado un patrón estandarizado para el fondo del Mediterráneo, y el control de calidad hubiera sido demasiado riguroso. Aunque parezca increíble, el equipo del Instituto de Ciencias Marinas observó que el interior de estas depresiones atrae los desechos orgánicos que descienden de la superficie. Esto transforma el centro del círculo en una especie de vertedero biológico altamente nutritivo, donde el metano se mezcla con restos de plancton y cadáveres marinos. Es el encuentro de lo que muere en la superficie con lo que nace en las profundidades, creando un caldo químico único en el océano. La cruda realidad científica es que el Mediterráneo es un mar prácticamente cerrado, lo que hace que cualquier alteración de su lecho marino tenga un impacto mucho mayor que en medio del Atlántico. Si estos vertederos circulares deciden aumentar el flujo de emisiones, la acidificación del agua local podría dispararse a un ritmo alarmante. Estamos ante una bomba de relojería silenciosa que, en lugar de estallar, solo libera burbujas imperceptibles para quienes navegan tranquilamente en yates de lujo justo encima. Aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. Algunos sensores han detectado ruidos de baja frecuencia provenientes precisamente de las zonas con mayor concentración de anillos. No es un sonido animal, sino un crujido metálico causado por el paso de fluidos a alta presión a través de las fisuras de la roca. Es como si el lecho marino intentara hablar, o al menos quejarse del peso absurdo que soporta. Y lo que este sonido nos revela sobre la integridad del lecho marino es lo que realmente nos preocupa. La ciencia no se basa en coincidencias, pero lo que los investigadores del CSI se hallaron en el Golfo de Valencia roza lo estadísticamente imposible. Kilómetros de lecho marino están salpicados de estas depresiones que, vistas desde arriba, se asemejan a la superficie de la Luna o a un queso suizo gigante. Cada uno de estos círculos es prueba de que el Mediterráneo dista mucho de ser un mar muerto o estable. Es un organismo geológico que transpira metano y sedimentos a través de estos 1.400 calos. En efecto, la naturaleza no es justa cuando decide ocultar una red de escape de este tamaño a pocos kilómetros de ciudades densamente pobladas como Valencia y Castellón. El mapeo tridimensional reveló que los cráteres no son simples agujeros superficiales, sino pozos que penetran en capas profundas de la corteza terrestre. Lo que los expertos intentan descifrar ahora es si estas estructuras están conectadas por un sistema de tuberías subterráneas que alimenta todos los anillos simultáneamente. La verdad científica que subyace a esto es inquietante. Si el sistema está interconectado, cualquier evento sísmico en la región podría desencadenar una reacción en cadena. Imagínese 1.400 válvulas de escape abriéndose simultáneamente bajo una presión de cientos de atmósferas. El resultado sería una erupción de fluidos capaz de desestabilizar el lecho marino a una escala sin precedentes. Esto no es pesimismo, sino física básica aplicada a un entorno que aún estamos aprendiendo a comprender con estos dispositivos de sonar de última generación. Aunque parezca increíble, la precisión geométrica de estas marcas sugiere que el sedimento se comporta de forma casi líquida durante los eventos de eyección. Es como si el suelo se convirtiera en arenas movedizas tecnológicas por unos instantes.
permitiendo que la burbuja de gas moldee el círculo perfecto antes de que todo se asiente de nuevo. Este proceso deja una cicatriz que permanece visible durante milenios, sirviendo como un jigs para los geólogos que buscan comprender los ciclos de furia del planeta. Lo que realmente intriga al equipo es que el Mediterráneo tiene una historia de cambios drásticos en el nivel del agua y la salinidad, lo que afecta directamente la presión sobre el lecho marino. Cada vez que el mar sube o baja a lo largo de los siglos, estos círculos reaccionan, como si fueran barómetros gigantes instalados en el abismo. Y la pregunta que sigue inquietando a los investigadores es: ¿son estos 1.400 círculos simplemente lo que queda de una red mucho mayor que ya se ha colapsado? Sinceramente, la idea de que el suelo bajo el océano es sólido no es más que una ilusión reconfortante para quienes viven en tierra firme. Lo que el Instituto de Ciencias Marinas de Barcelona está cartografiando es prueba de que el Mediterráneo es, de hecho, un inmenso depósito de energía latente. Estos 1.400 círculos actúan como marcas de quemaduras de un sistema que libera constantemente calor y sustancias químicas. Se trata de una actividad geológica silenciosa, pero con una fuerza que haría que cualquier proeza de ingeniería humana pareciera un castillo de naipes en la playa. Los científicos han observado que la disposición de estas estructuras no es aleatoria, sino que sigue una orientación que coincide a la perfección con las tensiones tectónicas entre África y Europa. Es como si la Tierra se estuviera estirando y estos cráteres fueran los puntos donde el lecho marino comenzó a deshilacharse. La precisión es tal que los expertos pueden usar la alineación de los anillos para predecir dónde se encuentran las fallas invisibles que el sonar tradicional no puede detectar. La naturaleza acaba revelando sus propios secretos y se sabe dónde buscar. Aquí es donde la cosa se pone extraña. Al analizar la composición del material en los bordes, descubrieron que es mucho más denso que el sedimento circundante. Esto sugiere que el fluido que asciende allí no solo transporta gas, sino también lodo mineralizado que se endurece como cemento al entrar en contacto con el agua helada del fondo. Cada círculo es, por lo tanto, una construcción duradera, un monumento de piedra y metano que resiste la erosión de las corrientes, profundas durante mucho más tiempo del que la ciencia había previsto. La verdad científica es que nos enfrentamos a un fenómeno llamado pequeñas grietas, pero la cantidad encontrada en un solo sector es lo que rompe todos los récords anteriores. El Mediterráneo se ha convertido en el laboratorio definitivo para comprender cómo estas fugas masivas afectan la estabilidad de las laderas submarinas. Si el terreno alrededor de estos 1.400 puntos pierde su soporte debido a la saturación de gas, podríamos presenciar deslizamientos submarinos capaces de generar enormes desplazamientos de agua. Y nadie quiere estar presente cuando eso suceda. Lo que más asusta a los oceanógrafos es que estos círculos parecen tener ciclos de hibernación y actividad que aún no comprendemos del todo. Hoy podrías ver un desierto silencioso, pero mañana el mismo lugar podría estar burbujeando como una olla a presión sobre el fuego. Esta inestabilidad convierte la cartografía en una carrera contrarreloj, ya que el escenario cambia según las reglas que impone la presión interna del planeta. Y lo que se esconde en el centro de estos cráteres más antiguos podría ser la clave para comprender lo que vendrá después. Aunque parezca increíble, el fondo del Mediterráneo guarda secretos que hacen que nuestra tecnología de vanguardia parezca rudimentaria. Los investigadores han observado que el interior de estas depresiones actúa como una cápsula del tiempo química, conservando sustancias que desaparecieron de la columna de agua principal hace siglos. Es como si cada círculo fuera un matraz de laboratorio natural, donde la Tierra almacena muestras de lo que ocurre a kilómetros de profundidad. Y lo que estas muestras revelan es un relato geológico de proporciones épicas.
La verdad científica es que el metano atrapado allí no es solo un producto de desecho, sino un combustible que sustenta una cadena alimentaria paralela e invisible. Se ha observado a pequeños crustáceos y peces de aguas profundas merodeando por los bordes de estos anillos como guardias de seguridad en un casino ilegal, esperando cualquier migaja de energía que escape del subsuelo. La naturaleza no es justa y creó estas estaciones de gas químicas en medio de la nada para asegurar que la vida siga latiendo, incluso donde la luz del sol es una leyenda urbana. Para serles sincero, la magnitud de las 1.400 estructuras sugiere que el Mediterráneo está experimentando un proceso masivo de desgasificación que apenas hemos comenzado a cuantificar. Cada burbuja que emerge de estos cráteres contiene información sobre la temperatura del lecho marino y el movimiento de las placas tectónicas que comprimen el mar desde ambos lados. Los científicos del CSIS están intentando ahora cruzar estos datos para comprender si el aumento de la temperatura global podría estar afectando a estos depósitos de gas y acelerando las expulsiones. Aquí es donde la cosa se pone extraña en algunos de estos círculos. La vida es tan densa que el sonar registra una nube que enmascara el fondo real. Se trata de colonias de seres que han aprendido a ignorar la toxicidad del metano a cambio de una fuente de calor constante en un entorno cercano a la congelación. Es una fascinante ironía biológica. Lo que mataría a un ser humano en segundos es precisamente lo que permite a estas criaturas prosperar en una geometría perfecta que desafía cualquier explicación simplista. El problema reside en la extrema fragilidad de este equilibrio, y cualquier cambio repentino en la presión del agua puede transformar este oasis en una morgue submarina. El lecho marino es un maestro del camuflaje, manteniendo una apariencia de calma mientras oculta una red de escape que opera al límite de su capacidad. Y si 1.400 círculos ya parecen muchos, los modelos matemáticos indican que lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta de un iceberg geológico que se extiende por todo el lecho marino europeo. Finalmente, hemos llegado a la conclusión de que el mar Mediterráneo no solo es cuna de la civilización humana, sino también un laboratorio activo de fuerzas que ignoran nuestra existencia. Los 1.400 círculos cartografiados en el Golfo de Valencia son un crudo recordatorio de que el terreno que consideramos firme es, en realidad, un tamiz geológico. La ciencia trabaja a contrarreloj para comprender si esta red de cráteres es un fenómeno estable o el preludio de una reorganización masiva del lecho marino. Y la respuesta podría estar enterrada bajo toneladas de lodo y presión. Para serle sincero, el descubrimiento de estas estructuras ha transformado por completo la forma en que los oceanógrafos interpretan los mapas de profundidad. Lo que antes se consideraba una llanura monótona, ahora se entiende como un paisaje dinámico, salpicado de chimeneas que conectan el corazón del planeta con la biosfera marina. La precisión de estos anillos sigue siendo un desafío innegable a nuestra lógica, demostrando que la física de fluidos puede crear obras de arte geométricas donde menos lo esperamos, y a una escala que nos hace parecer hormigas observando las huellas de gigantes. La verdad científica es que el monitoreo de estas formaciones se ha convertido en una prioridad para la seguridad climática y geológica de Europa. Entidades como la NOAA y el Instituto de Ciencias Marinas de Barcelona ahora consideran estos círculos como sensores naturales a largo plazo. Si la tasa de emisiones cambia, o si la geometría de estos agujeros comienza a deformarse, sabremos que algo importante se está moviendo en las profundidades. La naturaleza no avisa cuando va a cambiar las reglas del juego. Simplemente deja pistas dispersas para aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlas. En efecto, explorar el abismo siempre nos plantea más preguntas que respuestas. Y estos 1.400 portales circulares son el ejemplo perfecto. Vera,
Exudan misterios químicos y funcionan como válvulas de seguridad para un planeta sumido en una constante agitación interna. El Mediterráneo sigue siendo un maestro del camuflaje, ocultando bajo sus aguas azules una compleja red que parece haber sido diseñada por una inteligencia matemática, pero que no es más que el producto del caos organizado de la Tierra. Ahora, cada vez que mires el horizonte en una playa paradisíaca, recuerda lo que sucede kilómetros bajo las quillas de los barcos. El abismo respira, moldeando el terreno en círculos perfectos y guardando secretos que la humanidad apenas comienza a desvelar. El misterio de los cráteres gigantes es solo una página de un libro que el océano aún no nos ha permitido leer por completo. Pero la curiosidad, como la presión del metano, siempre encuentra la manera de aflorar.